Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre la representación y medida de ángulos. Para eso debemos relacionarlo con el semieje de coordenadas, semieje de las X y el semieje de las Y. Para medir un ángulo debemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del semieje de coordenadas, con el centro del semieje de coordenadas. A partir de ahí y el eje horizontal del eje X podemos medir un ángulo. Este transportador podemos encontrar que tiene para medir un ángulo de derecha a izquierda 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, gira y llega otra vez a 360. El ángulo de 360 coincide con el ángulo de 0. Cuando usted mide un ángulo en el sentido derecha-izquierda, sentido contrario a la manecilla del reloj, el ángulo es positivo. Entonces, si yo quiero medir y ubicar en el plano, el ángulo de 40 grados, entonces ubico el centro del transportador con el eje de coordenadas y mido 0, 10, 20, 30, 40, donde corresponde el ángulo de 40. ¿Sí? Entonces acá trazamos el ángulo, ¿sí? Y este ángulo equivale a 40. Positivo porque va en sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces encontramos que en el eje X positivo, en el semieje positivo, arrancamos desde 0, ¿sí? A medida que vamos girando hacia la izquierda, entonces está el ángulo de 90, luego está el ángulo de 180, en esta posición vamos a encontrar el ángulo de 270, y cuando da la vuelta completa está el ángulo de 360. Entonces, estamos con los ángulos positivos. Pero, si observamos este transportador, también podemos ver que las medidas de los ángulos también van en sentido de la manecilla del reloj. Van de izquierda hacia derecha, va dando de izquierda hacia derecha, en el sentido de la manecilla del reloj. ¿Esto para qué se utiliza? Para medir los ángulos que son negativos. Los ángulos son negativos cuando van en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si yo quiero ubicar el ángulo menos 50 grados, entonces ubico el transportador en el centro del semieje de coordenadas y empiezo a medir en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Entonces el reloj va girando hacia esta dirección, entonces empezamos a medir 0, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces el ángulo menos 50 va a estar en esta posición. Entonces, menos 50. Entonces, recordemos, los ángulos positivos giran en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Los ángulos negativos giran en el mismo sentido a la manecilla del reloj. Igualmente,
al dar la vuelta completa, un giro completo, igual vamos hacia la derecha. Entonces, en esta posición, acá en este punto del eje Y, va menos 90. En este punto del eje X va a ir menos 180. En este punto va a ir menos 270. Y cuando da la vuelta completa, entonces llega a menos 360. Menos 360. En el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Entonces, si observamos en el semieje de coordenadas, podemos observar que se divide en 4 partes. Esas cuatro partes se llaman cuadrantes. Esas 4 partes se llaman cuadrantes. Los 4 cuadrantes, ¿sí? El primer cuadrante, si relacionamos con los ángulos positivos, entonces el primer cuadrante va de 0 a 90. Entonces el primer cuadrante va de 0 a 90. El segundo de 90 a 180. El tercero de 180 a 270. Y el cuarto de 270 a 360. Entonces ahí tenemos los 4 cuadrantes. Podemos observar que entre cada uno de esos cuadrantes hay infinitos ángulos. En cada uno de ellos hay infinitos ángulos. Y dependiendo hacia dónde esté girando, se puede decir si el ángulo es positivo o si es negativo. Entonces, si queremos averiguar en qué cuadrante, entonces vamos a mirar, tenemos cuadrante y vamos a buscar el ángulo. ¿Sí? Entonces, si me dan el ángulo 120, ángulo 120 grados, ¿en qué cuadrante se encuentra el ángulo 120? Entonces, estamos hablando de un ángulo positivo, entonces va 0, 90, de 90 a 180, quiere decir el ángulo 120, si vamos a medir con el transportador, entonces el ángulo 120 va a estar en esta posición. Va a estar en esta posición. ¿Y esta posición cuál es? El segundo. Entonces esta sería la posición del segundo cuadrante. Entonces el ángulo 120 está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Si me dan el ángulo menos 210, entonces ¿en qué posición está el ángulo menos 210? Entonces si miramos como es un ángulo negativo, entonces lo vamos a revisar que los ángulos negativos van en el sentido de la manecilla del reloj. Entonces empezamos hacia abajo, hacia la derecha, 0, 90, 180, 210. Entonces el ángulo menos 210 va a estar en esta posición porque va girando en el sentido de la manecilla del reloj. Entonces también va a estar en la posición número 2, cuadrante número 2. Entonces, si yo quiero averiguar, entonces digamos,
En el cuadrante número 4, cuadrante número 4, el cuadrante número 4 es este, ¿sí? Necesito saber un ángulo positivo que se encuentre en esa posición. En el cuadrante 4 un ángulo positivo, entonces los ángulos positivos van de 270 a 360 en esta cuarta posición. Entonces, en esta posición, el ángulo 300 se encuentra en el cuarto cuadrante. Si quiero saber un ángulo negativo que se encuentre en esa misma posición, en el cuarto cuadrante, entonces en el cuarto cuadrante un ángulo negativo serían los que van en sentido de la manecilla del reloj. Quiere decir que si voy a revisar, empezamos de 0 a 90. De 0 a 90 está en la cuarta posición. Cuarto cuadrante quiere decir que el ángulo menos 70 se encuentra en el cuarto cuadrante. Y así puedo relacionar los ángulos con el semieje de coordenadas, teniendo en cuenta hacia qué dirección se está midiendo el ángulo. Entonces recuerden, los ángulos se miden en grados, pueden ser positivos o son negativos, depende de la posición, y más adelante vamos a mirar cómo se mide ángulos teniendo en cuenta los minutos y segundos y teniendo en cuenta el sistema de medidas de radianes, que también lo vamos a trabajar. Entonces acá tenemos la representación y medidas de ángulos en un semieje de coordenadas, y se divide el semieje en 4 cuadrantes. ¿Muy claro? Entonces, para que tengamos en cuenta, dependiendo hacia dónde se mide el ángulo, va a ser positivo o va a ser negativo.